voy a hacer una presentación tratando de contestar a la pregunta que me sugirió el doctor Trujillo, que era ¿cuál es el estado de las ciencias sociales en México? Y cuando estaba preparando la presentación recordé el tercer congreso de Comexo hace unos meses, en febrero de este año, una conferencia magistral de Adam Przeworski, en la que al final de una espléndida conferencia alguien le preguntó del público una pregunta muy concreta, además sobre un tema que Przeworski escribió un libro, un famoso libro hace algunos años. Le dice: ¿por qué, doctor Przeworski, por qué algunos obreros votan por partidos de la derecha, aun cuando es evidente que es en contra de sus intereses? Przeworski lo piensa 2 segundos y dice: no sé. Me pareció como de esas cápsulas de sabiduría oriental, que alguien a una pregunta de ese tipo diga: no sé. Claro, a mí me falta mucho estilo para decir ese tipo de cosas, así que traté de esbozar una respuesta a esta pregunta demasiado complicada y para la cual realmente no sé tanto. En cuanto me permitan utilizar mi presentación, avanzaré en esto. Lo podemos dejar, olviden lo del internet. Vamos a ver, no importa. No importa, porque si no se va a interrumpir la fluidez, la poca fluidez que de por sí tendrá mi presentación. Sí, no importa, adelante entonces. Entonces, les decía, lo más que puedo hacer es intentar. Entonces le puse un subtítulo ahí un poco humilde que dice: un panorama preliminar y algunas hipótesis de trabajo para explorar esto el estado de las ciencias sociales en México. Como decía el doctor Trujillo, estoy ahora con la responsabilidad de en realidad es Secretaría Ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, y hemos emprendido desde hace un par de años un esfuerzo justamente para averiguar el estado de las ciencias sociales en México. Desde 1984, cuando el doctor Benítez Centeno organizó y dirigió un estudio muy amplio a nivel nacional, 1984 fue la última vez que se hizo un verdadero diagnóstico nacional sobre las ciencias sociales en México. Han pasado muchísimos años, la situación se ha transformado radicalmente y sin embargo no contamos con una actualización, con un estudio diagnóstico que nos permita identificar realmente qué somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, etc. Entonces, lo estamos haciendo, el estudio avanza, voy a hablar brevemente sobre el estudio más adelante, pero lo que a final de cuentas, lo que les quiero decir, lo que les presento hoy, es más bien el planteamiento del problema que estamos investigando y algunos datos preliminares que no se desprenden directamente del estudio, sino de datos que se fueron consiguiendo. Lo dejamos así ya para no meter más ruido en esto, por favor, ya olvídenlo, por favor. Entonces, ¿cuál es el punto de partida aquí? Tratar de hacer una sociología de la ciencia, es decir, no nada más se trata de conseguir datos sobre las instituciones y los investigadores, etcétera, sino avanzar, digamos, en un planteamiento conceptual para analizar qué pasa en las ciencias sociales desde el punto de vista de la propia ciencia social, digamos, aplicar instrumentos conceptuales de las ciencias sociales para analizar cuál es el proceso de conformación de lo que llamamos el campo científico. En las ciencias sociales, digamos, se desarrollan en un terreno específico, que es el campo de la ciencia, como diría Bourdieu, el campo científico, y para ello necesitaríamos averiguar cuál es el proceso de conformación de ese campo en lo que llamamos regiones emergentes. Alguien me decía, más vale que le pongas regiones en estado de emergencia, ¿verdad? Porque todo el norte estamos en las mismas, pero bueno, regiones emergentes en el sentido de que son regiones nuevas, históricamente, socialmente, económicamente nuevas.
y en proceso de transformación acelerada. ¿Cuáles son las condiciones de producción de las ciencias sociales? ¿Cómo se construyen los problemas, las herramientas, los métodos, los enfoques, los conceptos que se utilizan? La idea de que la ciencia social es un producto social y es susceptible de ser analizado con esos instrumentos. Entonces, la idea es hacer un estudio sobre el proceso de aparición de un campo científico que suponemos, conceptualmente suponemos, es relativamente autónomo, y sobre las condiciones sociales en las cuales se autonomiza ese campo científico. Por lo que, digamos, lo que incluye es el análisis de las fuentes de conformación del campo científico y su relación con el entorno regional, con el entorno político, económico y cultural. La idea del campo científico, como ustedes saben, parte del supuesto de que hay una relación a la vez de autonomía y dependencia respecto del entorno en el que se constituye. Desde los clásicos de la sociología del conocimiento, sabemos que todo saber es dependiente de su contexto, es un producto social, pero justamente porque se trata de saberes científicos, son saberes con una autonomía relativa respecto de ese contexto. Y este es un tema difícil, complicado, pero digamos indispensable de enfrentar cuando uno trata de hacer este tipo de aproximación. Las ciencias sociales entonces tienen un nivel de autonomía porque constituyen un tipo de saber que tiene que delimitarse transformándose en un discurso de pares. Es decir, se trata de un conocimiento especializado, profesionalizado y que está dirigido en principio a un público de expertos. La coherencia y la fortaleza de ese conocimiento dependen de que pueda demarcarse respecto de otros discursos, de otros campos del saber y de otras esferas sociales. Es decir, que pueda autonomizarse, aun cuando sus objetos de estudio son la propia sociedad y la propia dinámica social. La posibilidad de ser ciencia depende de esa autonomización del conjunto de saberes que discurren sobre la sociedad. Se trata pues de un saber especializado, pero que es a la vez dependiente del contexto, porque la producción y las prácticas científicas están determinadas por una relación específica de las comunidades científicas con sus entornos. Los objetos de estudio, los recursos institucionales, ahora que hablamos de becas y estas cosas, y las comunidades científicas guardan entonces una relación de dependencia mediada respecto de los centros del poder, los centros económicos, políticos y simbólicos. Esta es, así a muy grandes rasgos, digamos, el punto de partida. Si ustedes gustan lo podemos profundizar en la discusión, pero en términos generales la idea es: ciencias sociales son un tipo de saber especializado, son una ciencia, y en ese sentido es un saber independiente, autónomo, que tiene sus propias reglas de enunciación, validación y comunicación incluso, pero que a la vez depende de los entornos sociales, políticos, culturales donde se produce. En esa dinámica o dialéctica, como se decía antes, es que podemos construir un objeto de estudio llamado desarrollo de las ciencias sociales en México. Ahora, hablamos de comunidad científica. Brevemente, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunidad científica? En términos muy generales también, se caracterizan por desarrollar una interacción de un grupo de personas en torno a la producción e intercambio de conocimientos relativos a una o más disciplinas científicas. Definición general, abstracta, pero en particular se trata de interacciones. Tal vez este evento es un ejemplo muy claro. Interacciones que se dan en el marco de un conjunto de reglas y valores, es decir, mediante una acción regulada por normas. Segundo, se trata de interacciones guiadas por propósitos científico-cognoscitivos, es decir, es un tipo de acción estratégica. Se realizan mediante escenarios, equipamientos, lenguajes propios, acción dramatúrgica. Y
y para ello se requieren mecanismos de comunicación y entendimiento para lograr el consenso, es decir, una acción comunicativa. Todo ello involucra tanto conflictos y luchas intra y transcomunitarios, es decir, acción política y relaciones de poder. Como ustedes ven, esta es la teoría de la acción comunicativa aplicada al proceso de conformación de las comunidades científicas. Esto es importante, digamos, tomar en cuenta en el sentido en el que lo decía al inicio. Es un tipo de conocimiento y un tipo de comunidad que pretenden tener una legitimidad en el terreno científico y que disputan, digamos, su lugar como comunidades científicas, no en principio como comunidades políticas, sociales, sino como comunidades científicas. En esa medida, en la medida en que disputan ese territorio, tienen, digamos, que cumplir con las características, asumir las modalidades de este tipo de saber, de este tipo de discurso y de este tipo de reglas. Algunos datos generales. Yo estoy hablando en esta ocasión, aunque el título dice las ciencias sociales en México, y algunas ideas estoy tratando de esbozar sobre el país, mis datos se refieren al norte de México y todavía no proceden del famoso estudio que les estoy mencionando, porque el estudio va muy despacio, es complicadísimo obtener la información. Somos los académicos, en especial los de ciencias sociales, somos una fauna muy complicada. No sé si se habrán dado cuenta, pero se los puedo anunciar. Es muy difícil obtener información tan sencilla como la matrícula de las escuelas de ciencias sociales. Yo en lo personal estoy muy impresionado por la dificultad que implica este tipo de información. Va despacio, lo vamos a obtener al final un panorama global, nacional. Por lo pronto yo estoy utilizando información que recabé de manera más bien artesanal, no todavía derivada del gran estudio, sino de, en fin, otro tipo de fuentes de información que me permiten decirles así, a grandes rasgos, que en toda la región norte he podido identificar 44 entidades académicas de investigación. Si quieren luego entramos en definiciones. 44 lugares donde se hace investigación en ciencias sociales y un total de 809 investigadores. Esto, además, digamos, este es otro tipo de dato, involucra a un conjunto de instituciones públicas y privadas para un total de 206 entidades académicas que hacen investigación y docencia. El primer dato es investigación, este es investigación y docencia, 206 entidades académicas. Un dato que puede resultar interesante por otros motivos es que el número de programas de licenciatura en ciencias sociales, en este caso estamos hablando de la región noroeste, incluye a Sinaloa, las dos bajas, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. El noroeste tiene 414 programas de licenciatura y 243 programas de posgrado en ciencias sociales. Para mí, en lo personal, este es un dato impresionante. Para decirlo en pocas palabras, es una cantidad obscena de programas de licenciatura y posgrado en ciencias sociales. Algo está pasando con este crecimiento y tengo obviamente algunas hipótesis de por qué. ¿Por qué este crecimiento tan espectacular, tan, diría yo, desmesurado de programas de ciencias sociales? Pero si quieren lo comentamos después. Aquí está un poco más desglosado por estados, las entidades académicas, programas de licenciatura y programas de posgrado. Es la misma información que les acabo de dar, pero digamos desglosada por estados.